¿Qué tan grave es para la iglesia que un pastor falle, ya sea de forma privada o pública? ¿Qué responsabilidades carga un pastor? ¿Cuál es la visión de un pastor pentecostal en la misión? Todas estas preguntas las vamos a tocar hoy. Tengo el agrado de presentarles al pastor Adolfo de la Garza. Él es el pastor general de la Iglesia de Dios en Garland, Texas. Central Park se llama la Central iglesia. Park, Garland, Texas. Y vino a una conferencia en Nueva York y tuvo la disponibilidad de venir. Así que le doy las gracias de antemano. Le agradezco Gracias a a Dios. Dios por tener la presencia del pastor Adolfo. Y vamos a hablar acerca de la misión dentro de lo que es el pastoreo, la misión integral dentro del liderazgo pentecostal. Así que afírmense que aquí vamos. Así que, pastor, Dios le Amén. bendiga. Gracias. Así que Gracias. muy contento de que puedo estar acá hoy. Cuénteme, Muchas gracias. cuando comenzamos en este tópico, ¿no? Usted menciona Oseas capítulo 4, versículo 9. Dice, y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Y será el pueblo como el sacerdote. Desglósenos un poco acerca de todo esto. Ese versículo es un versículo que viene describiendo o viene aclarando la condición espiritual de la vida del pueblo de Israel. Y viene demostrando a quién Dios responsabiliza de la condición del pueblo de Israel. Y aquí hay una analogía que nosotros la podemos entender mejor cuando entendemos que el sacerdote es como la cabeza de un cuerpo. Y actualmente podemos ver eso con claridad en la iglesia, aunque sabemos que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, pero terrenalmente, o sea, en esta tierra, tenemos que encabezar, que es liderar, que es guiar. Entonces, si la cabeza, por decirlo de una forma sencilla, si la cabeza está ebria, el resto del cuerpo va a estar ebrio. No funciona. Si la cabeza está confundida, los movimientos del cuerpo van a estar confundidos. Ujú. Si la cabeza no está enfocada, ¿para dónde se van a dirigir los pies? Porque los pies tienen una proyección. No puede estar la cabeza enfocada en una dirección y los pies enfocados en En otra otro. dirección. Exactamente. El pueblo de Israel iba hacia la tierra prometida y los pies se dirigían hacia la tierra prometida, pero la cabeza la tenían volteada, viendo hacia Egipto. Bien interesante, ¿verdad? Ujú. Si el pastor, como la persona que Dios ha puesto con todas las facultades que son únicas, no hay facultades de cabeza en el resto del cuerpo. Las facultades para guiar, para dirigir, están en la cabeza. La visión, el olfato, el tacto o el gusto, el tacto. Solo uno está en todo el cuerpo, que es el de la capacidad sensorial, el tacto, de tocar. Pero los otros están en la cabeza y mucho más. La historia se hace muy grande porque hay mucho lo que está en la cabeza que Dios dio para, comenzando con la posición alta para poder ver por sobre todo por donde el cuerpo tiene que ir. Entonces, si el sacerdote, que es aquel a quien Dios le dio la única la única responsabilidad, o sea, al único a quien le dio la responsabilidad de entrar a la presencia de Dios, no, no tiene una vida espiritual efectiva, el pueblo tampoco la va a tener. Wow. Y Sí. esa analogía, si la ponemos en la iglesia de hoy en día, ¿no se podría decir como cuando un pastor no tiene la visión en el reino de los cielos, su cabeza está mirando hacia el mundo? Hacia Egipto, sí. La cabeza va perdiendo si no mantiene su espiritualidad, si no mantiene su relación con Dios. Hay un pasaje en la Biblia, lamentablemente no lo tengo a la mano, pero es uno de los profetas mayores, si no mal recuerdo. Ezequiel creo que es. ¿Cómo pueden hablar de mí si no han estado en mi secreto? ¿Cómo? Y es nuestra responsabilidad hablar de lo que Dios quiere, la voluntad de Dios para el pueblo y a dónde Dios quiere llevar al pueblo, pero lo va a hacer a través de la cabeza.
a Ujú. través del sacerdote, a través del guía. Y no puede haber muchos guías, tiene que haber uno solo. Como en un carro cuando se maneja, aunque la esposa vaya metiendo freno en el lado donde ella está, aunque la esposa quiera dirigir el carro, solo uno tiene el El control del control. carro. Qué locura, imagínense que hubiera dos volantes, dos wheels, como decimos en inglés, para guiar un vehículo y dos sets de pedales para acelerar y para enfrenar. ¿Cuántos choques nos Y enfrentaríamos, no? no vamos a hablar de cosas tristes en el hogar, pero también el hogar es encabezado es un Por un sacerdote del sacerdote. hogar, ¿verdad? Y toda área, toda empresa, toda administración está bajo esa estructura que Dios creó. Y es algo que tocó usted en el libro que dice que siempre que Dios creó ciertos grupos, ¿no? Ciertos grupos, los israelitas, ya sea la iglesia de Dios, Amén. La siempre, nación. siempre usó personas para liderar, siempre Amén. usó una persona Sí. para liderar todo, ¿no? Entonces Amén. lo vemos en Moisés, en Josué, etcétera, ¿no? Entonces, usted plantea que el trabajo de pastorear una iglesia fue diseñado por Dios. Así es. ¿Cómo un pastor tiene la capacidad de decir, aquí está el diseño, lo voy a seguir? ¿De qué manera usted cree que Dios nos da el diseño para liderar una iglesia o un ministerio? Tiene que ser por llamado divino. Uno no puede autollamarse a sí mismo. Es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, dice Pablo a los filipenses. Ujú, Pero también dice Pablo en 1 Corintios 12:18 que es Dios quien coloca los miembros de su cuerpo donde Él quiso. Y esto nos ayuda a entender claramente que si Dios nos puso para estar en el ministerio de ayudas, vamos a ser los brazos que levantan los brazos del líder, como Ur y Aarón, ujú. que levantaron los brazos de Moisés, ¿verdad? Y no eran los brazos de Ur y de Aarón estando arriba los que garantizaban la victoria del pueblo de Israel, eran los brazos De de Moisés. Moisés los que tenían que estar arriba. Y Dios en muchos pasajes en su palabra nos muestra y nos enseña que Dios trata con una persona para dirigir a su pueblo. Y cuando vinieron los de la rebelión de Coré y le dijeron a Moisés, también nosotros somos de los llamados, de los levitas. También nosotros somos escogidos. No nada más tú, también Dios habla a través de nosotros. Así hay mucha gente dentro de la iglesia que también reclama que Dios habla a través de ellos. Pero Dios tiene una persona para dirigir, no tiene varias, tiene una y los demás caen bajo el liderazgo de esa persona. Y Dios le demostró a los de Coré que Moisés era, Dios lo demostró que Moisés era la persona que Dios había escogido para guiar a su pueblo a través del desierto. Wow. El concepto de liderazgo cristiano se fundamenta en una actitud de servicio en el ministerio. Amén. ¿A qué, cómo podemos explicar un poco más qué significa ser un servidor como pastor? Porque como dice usted, hay una persona que Dios establece como el líder, pero ese líder es el que tiene que estar más opto a la servidumbre de su pueblo, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿cómo cree usted que se desarrolla el concepto de servidumbre dentro del pastorado? Bueno, si nosotros tuviéramos que mencionar, escoger, marcar, decir, este es el líder de líderes, ¿a quién llamaríamos así? ¿Quién Jesús. sería? Jesucristo. Y Jesucristo, siendo Dios, dijo, yo vine para servir y no para ser servido. ¿Qué nos queda a nosotros? Ujú. ¿Quiénes somos nosotros? Oye, es que yo soy un líder, yo estoy para que me sirvan, yo estoy para que me vengan a preguntar qué hacer y yo les voy a decir qué hagan, y voy a mandar, y yo voy a... No, ese es un concepto equivocado. Ser líder es servir. Y Jesucristo lo demostró cuando llegó con sus discípulos antes de ser crucificado y él sirvió la mesa. Y después de servir la mesa, le lavó los pies, tomó una toalla, se quitó su manto de realeza, podría decir, y agarró una toalla y se la ciñó y le lavó los pies, agarró agua y le lavó los pies a los discípulos.
Nosotros tenemos la mentalidad de que un líder es una persona en posición elevada Ujú. y que estamos para que nos escuchen, para que nos oigan, para que nos ayuden a que nosotros llevemos a cabo un liderazgo en autoridad y nos reconozcan. Pero Jesucristo demostró que el liderazgo, el verdadero liderazgo, es una vida de servicio. Y en mi manera de entenderlo, en la experiencia de Jesucristo con los discípulos cuando sirvió y estableció la cena del Señor, ¿verdad? Que dicho sea de paso, es algo que los pastores no ofrecemos a cualquiera. ¿Por qué? Porque tiene que ser santo para tomar la comunión, la cena del Señor. Pero Jesucristo se la sirvió a un traicionero hipócrita. Ujú. ¿Cómo explicamos ¿Cómo eso? explicamos eso? ¿Verdad? Entonces, en sí, Jesucristo nos demuestra que la meta es servir y a través del servicio restaurar, a través del servicio abnegado, ayudar a la persona a salir de las esclavitudes que la miseria del pecado, la pobreza causada por el pecado, desarrolla, marca, esclaviza a la gente en traumas, n- una, una una total condición decadente. Y muchas veces esa no se rompe. Todos esos patrones de vida acostumbrados a robar por la pobreza, a maldecir, a pelear, a odiar, a vengarse, todos esos resultados de la violencia y la pobreza, porque la violencia es parte de las marcas de la pobreza causadas por el pecado, no se rompen a menos que nosotros como siervos del Señor carguemos el peso de la restauración de ellos. Ujú. Ya Jesucristo los libró del pecado. Ahora a nosotros nos toca aplicar esa liberación a través del servicio. Entonces el liderazgo no comienza acá arriba, el liderazgo comienza por los pies. Hay que, por la mesa y los pies, hay que servir la mesa al hambriento Y la verdad. y empoderar los pies de aquellos que aunque salgan para ir a traicionarnos como Judas, aunque salgan para abandonarnos después de que hemos estado con ellos en sus necesidades. No importa, como pastores nos toca servir, demostrar que el liderazgo se demuestra a través del servicio. Wow. Es impresionante eso. A mí me bendice muchísimo. Y ahí puede entrar la analogía de la oveja perdida, ¿no? Si se me pierde Sí, una oveja, por muy lejos que esté, la carga va a ser más difícil de traer de vuelta. sí. Y por muy terca que sea, Esas son cosas con las que los pastores tienen que lidiar, ¿verdad? muchísimo. Porque pastorado es sufrimiento, es abnegación, es servicio. Y para servir, viniendo la explicación de la palabra sirviente o siervo representa que no estamos para reclamar, ni para juzgar, ni para discutir, simplemente para servir. Ya vendrá el juez que juzga todas las cosas Ujú. y honrará a cada quien según sea su obra. Y curioso que usted mencionó que el pastorado es sufrimiento, parte de ello, ¿no? Amén. Porque estoy escribiendo un libro acerca del libro de Daniel. Amén. Entonces, estoy analizando cuando los amigos de Daniel pasan por el horno, ¿no? Sí. Y lo estoy asimilando a que los diamantes se forman bajo presión. Entonces, imagínense la presión de estos tres jóvenes y cómo, si esto nunca hubiera sucedido, no conoceríamos la historia de ellos, no estaríamos Mm, influenciados por su historia. Entonces, geológicamente los diamantes se forman de la misma manera. Tiene que haber un calor y una presión tan fuerte para que se forme esta preciosa piedra. Entonces, muchas veces Dios ocupa esa presión, presión social, presión económica, en sus siervos, en sus hijos, para crear diamantes para su gloria. Esa es la analogía en la que estoy trabajando, ¿verdad? Entonces, cuando usted menciona sufrimiento en las cartas pedrinas, fíjese cuántas veces dice sufrimiento y gloria. El sufrimiento que pasa ahora para la gloria. Sufrimiento y gloria. Entonces, a mayor presión, mayor gloria va a ser para el Señor. Pero es difícil muchas veces cargarla. Por eso no tenemos que olvidarnos quién es el que nos está mandando la misión. así es. Y Alguien que nos da un ejemplo a seguir. Y exactamente. él lo dice precisamente en ese pasaje. Ujú. Ejemplo os he dado Ejemplo, para que ustedes vayan y hagan lo mismo. Y si Cristo lavó los pies, y si Cristo sirvió la mesa, ¿quiénes somos nosotros para no hacer lo mismo?
sobre todo cuando Él nos manda a hacerlo. Pero me llama mucho la atención la analogía del diamante, porque todo esto sucede, por así decirlo, escondido en el anonimato para después brillar. Brillar, exactamente. Así que Pero muchos quieren la gloria, pero no quieren la historia, no dijo quiere alguien por ahí. exactamente. Y eso es lo que pasa mucho. Muchos quieren el decir, oh, wow. Pero, Sí, o todos muchas veces ven, dicen, oh, el pastor tiene cuánta gente en la iglesia, tiene miles y miles, pero nadie ve el trabajo de donde se comenzó. Entonces, la visión y la motivación que lo impulsan al liderazgo son diferentes a las motivaciones del mundo. así es, así es. ¿Cómo desarrollamos esto? Usted lo mencionaba cuando mencionábamos acerca de que el pueblo no debe mirar al mundo, sino al reino de los cielos. Como iglesia, como en el Antiguo Testamento, de la misma manera, el pueblo debía mirar hacia la tierra prometida, no hacia Egipto. Así es. Entonces, ¿por qué son diferentes las motivaciones del mundo a las motivaciones del reino, del ministerio? Lo que motiva a una persona a brillar en el mundo es la gloria que puede recibir, como le dijo el diablo a Jesucristo: si postraro me adorares, te doy la gloria de todo este mundo. Todos los reinos de esta tierra te los voy a entregar. Y la gente sigue yendo tras esa gloria. Se emocionan con el reconocimiento, con el placer que produce el liderazgo, porque el liderazgo produce un sentido de realidad, de donde la persona se siente realizada. Ujú, Mm, He logrado un gran éxito. Mira cómo la gente me reconoce, mira cómo. El liderazgo tiene ese problema. Hay gloria que va con el liderazgo. Eh, Lamentablemente, muchos pastores eh, se dejan llevar por eso y no entienden que la motivación en el pastorado es lo opuesto. Eh, Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 12:15, dice: y yo con el mayor placer gastaré de lo mío por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, yo sea amado menos. ¿Quién va en este mundo a amar a los demás y que le cueste aún hasta la vida? Porque eso es lo que pasa en el ministerio. Los misioneros, los evangelistas, los pastores, tenemos que ir y tocar puertas y hablar de Cristo, y nos dan con la puerta en la cara. Una de las cosas que más me ha impresionado de mi padre, que fue pastor por muchísimos años, desde su juventud hasta que el Señor lo llamó a su presencia, prácticamente a los 75 años, a punto de cumplir los 75 años, falleció en un día del Padre. Una wow, experiencia tremenda. Pero él no me platicó esto a mí, pero un ministro que lo vio lo compartió con un hermano mío que es pastor y dijo: esto es algo que tú no sabes, dijo. Cuando mi padre fue a, a levantar una iglesia en cierto pueblo de México y llegó y se estableció y empezó a visitar puerta por puerta, llegó a una puerta donde le abrieron en esa casa la puerta, y el hombre, cuando empezó a escuchar de Cristo, cerró la puerta, le pegó en la nariz y lo sangró. Y el ministro que lo vio compartió eso con mi hermano Sergio Pablo, que es pastor. Y al siguiente día, lo que más me sorprendió de su papá, dijo el hermano Rubén, es que se levantó, se preparó, agarró su Biblia, se fue a evangelizar. ¿Y a dónde creen que fue? A la, a la misma puerta y a la misma casa, y tocó la puerta. No, ya no sé cuál fue el desenlace, pero eso es lo que nos toca a los pastores, ¿verdad? Nuestra motivación no es el reconocimiento, nuestra motivación no es un autollamado: oh, esto es lo que yo quiero ser. Dijo el hermano Víctor Pagán, un gran predicador, un gran siervo del Señor. El ejército de los hombres de la tierra es porque la gente va y se enlista.
Pero el ejército del Señor no es así, Él los llama. Ujú. Entonces, hay una motivación diferente en el liderazgo del pastor y sobre todo el pastor pentecostal. El mover del Espíritu Santo nos sacude, nos estremece, nos impulsa y nos dice, id hasta lo último de la tierra. Ese es el llamado dentro del pastor pentecostal, donde nosotros reconocemos que el Espíritu de Dios es el que nos llama, es el que nos impulsa, es el que nos lleva, el que nos detiene también, porque la Biblia dice que Pablo trató de ir por ciertos lugares y el Espíritu le dijo que no, 2 veces, y después dice, y entonces tuve la visión del varón macedonio que decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y entendimos que era el Espíritu Santo que nos estaba llevando a esa parte. Entiendo. Entonces, la motivación no es el reconocimiento, no es la grandeza, no es el dinero, no es todas esas cosas, no es una carrera. Yo voy a hacer mi carrera, dejé leyes, dejé la medicina porque me gusta el ministerio, quiero ser pastor. No es por voluntad propia, es porque Dios nos coloca y es porque Dios nos llama y es porque su Espíritu Santo nos impulsa, nos lleva. La motivación es de otra fuente, Ujú. no es como las empresas en el mundo. Amén, Y dentro de este llamado están las expectativas diferentes también, amén. principalmente en cuanto a integridad y en pureza. ¿Qué tan íntegro debe ser un pastor dentro de la misión? Un pastor debe cuidar mucho su influencia a través de su testimonio, debe cuidar mucho su testimonio. Cada día, se podría decir que cada día escuchamos noticias de nuevos pastores que cayeron, que descuidaron su testimonio. Ujú. Es muy duro, muy triste. Y cuando se pierde la influencia, cuando su testimonio queda manchado, pierde su influencia. Y aunque uno predique con toda la fuerza, siempre va a haber alguien que va a decir su testimonio habla más Ay, fuerte que más sus fuerte palabras. palabra. Y estorba. Sí, Por eso la motivación tiene que ser también con el llamado a la integridad y a la pureza. me veía un par de noticias hace poco acerca de un pastor que asesinó a su esposa. Yo decía, muchas veces cuesta metérselo en la cabeza, pero ¿cómo? O sea, pero ¿cómo? O sea, si es un siervo de Dios que fue llamado. Y muchas veces eso es lo que pasa. Por ahí comienza, yo creo, el problema, cuando la gente no es llamada y hace cosas por las cuales no sabe lo que viene, no pierden su rumbo. Si uno quiere entrar al ministerio, al pastoreo, sin esperar ese sufrimiento, sin esperar esa carga que es pastorear, lidiar con personas, lidiar con muerte de familiares, lidiar con tristeza, con sufrimiento, con consejería, cuando uno no está preparado para eso, porque es Dios también quien te respalda. Amén, amén. Realmente, por eso tenemos la cantidad de pastores que se salen del ministerio. Muchos. Muchísimo, son muy altas las tasas y incluso pastores que han demostrado pasar por depresión Y se han suicidado. y se han suicidado. Amén. Y eso es meramente por no escuchar el llamado de manera correcta. Ese es uno de los puntos, mi hermano Kelsey, pero otro aspecto importante es que dicha vez uno entra al pastorado, uno tiene que entender que no puede descuidar lo que alimenta la fuerza de su voluntad para servir. Y esto es una continua relación con Dios. Ujú. Hay quienes entraron al ministerio y sirvieron al Señor y lograron grandes resultados en el ministerio, pero llegó un punto donde se descuidaron. Llegó un punto donde, en el caso de Sansón, prefirió la tentación que la unción. Prefirió estar en el regazo de Dalila que estar en la presencia del Señor. Y lamentablemente le costó su visión. Ujú. Y así hay mucho pastor que, habiendo logrado tantas cosas, se empiezan a regocijar en el regazo del éxito. Y lamentablemente eso debilita la fe. No, nuestro éxito no es por causa de nosotros, es por el que nos llamó.
que Ujú. nos respalda. Y si descuidamos esa relación, de ahí la importancia de que el sacerdote mantenga su visión, su relación con Dios, que dependa de Dios. Porque si él fracasa, si él se debilita y si él toma en poco el recurso principal de la unción que hay sobre su vida, el cual es la palabra de Dios, la voz del Espíritu Santo, entonces el pueblo va a ser como el sacerdote. No podemos sacar nuestra visión de la fuente sin mirar hacia dónde queremos ir, ¿verdad? Necesitamos mantenerlos conectados todo el tiempo, Wow. todo el tiempo. Un buen plan de educación es necesario para un pastor como líder, de la misma manera que el discipulado, la capacitación de líderes y proyectar su ministerio hacia el futuro. ¿Cómo, qué tan, qué tan importante es el delegamiento dentro del pastoreo? Delegar Delegar. es muy importante porque delegar es administrar. Administrar es hacer a través de otros, dice el doctor Wilfredo Calderón en su libro sobre administración de la iglesia cristiana. El que, el que no delega y lo quiere hacer todo, totalmente estorba a los propósitos del cuerpo de Cristo, porque la cabeza no tiene manos, la cabeza no tiene pies. El cuerpo tiene las manos y el cuerpo tiene los pies, pero está conectado a través del sistema nervioso central Ujú. que gobierna los movimientos del cuerpo. Entonces, la cabeza no lo puede lograr solo, tiene que depender de las manos, tiene que depender de los pies para hacer y para llegar a donde se quiere llegar. Y como predicador se debe alimentar a sus ovejas, pero me llama la atención que usted menciona con solidez teológica. Sí, porque una de las tentaciones que tenemos los pastores al predicar a la congregación es de entretenerlos con cuentos, con chistes, con historias de la vida que en ocasiones hasta algunas son nada más fábulas, no son reales. Y lamentablemente llega el momento en que nuestros mensajes pueden aguadarse, si se me permite la expresión, pueden debilitarse y debemos de mantener esa chispa que mantiene la atención del pueblo, pero llevarlos a esa solidez teológica en la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es suficiente para mantener a la gente enfocada, bendecida, alimentada. Pero no cae mal que uno en un momento dado eh, sea agradable utilizando alguna historia, alguna analogía, alguna ilustración, algo que lleve al pueblo a sonreír, a alegrarse en medio de una predicación, en medio de una enseñanza. O el testimonio. Muchas veces vemos que los pastores se exceden en lo que es testimonios de ellos mismos, Sí, el cual prácticamente es un monólogo de que hablan de ellos. Y yo hice esto, y yo hice lo otro. Y al final, pues, como dice usted, se aguada. Y, pierde solidez y es teológica. un problema que se va a ver a largo plazo. Sí, No porque el pastor predicó un mal mensaje, aguadado, la gente al siguiente servicio va a decir, no, ya no vamos a ir, sino que es algo que es una acción que va de a poco, fin de semana tras de semana, si no cambia el pastor, si sigue con lo mismo, poco a poco se va a ir apagando y se se ven los pierde, resultados. se pierde la seriedad del mensaje. Ujú. Amén. Un buen líder siempre tendrá una visión clara hacia dónde se dirige y no le falta iniciativa propia para alcanzar nuevas metas. Y ahora quiero mencionar que cuando a Dios se le apareció en sueños a Salomón, Amén. prácticamente le contestó diciendo, me diste posición, autoridad, poder, unción, pero no sé cómo usarlo. Eso es en inglés decimos un reality check. Eso es ese Un es golpe de un realidad. golpe de realidad, gracias. Un golpe de realidad porque un pastor en su liderazgo se siente tan empoderado, tan realizado, que él se las sabe todas. Dijo del hermano Samuel Santana, es un todólogo. Entonces, ese es el problema de que con el liderazgo
viene un sentido de grandeza, con el liderazgo viene un sentido de, de egocentrismo, Orgullo. de orgullo. Entonces el Señor dice, bájate de allí y lávale los pies a tu traidor, lávale los pies a los, como decía el predicador de anoche, donde me tocó estar en la grabación, lávale los pies a los que te van a abandonar. Ujú. Y los pies que vas a lavar van a salir directamente a entregarte, como Judas lo hizo Eh, con Jesús, ¿verdad? Pero en el caso de Salomón, él reconoce, y eso es una de las cosas impresionantes, que Salomón le dice al Señor, me diste autoridad, me diste posición, me diste poder, me ungiste, me diste unción. Todo eso es idéntico a un pastor. Es Dios quien le dio la autoridad, es Dios quien le dio el poder. Y lo dicen, aquí Dios a mí me hizo, aquí me puso el Señor, yo soy el pastor. sí. Pero toda esa unción y todo ese poder, lo voy a decir como lo digo allá en mi rancho, hacemos un mugrero con la unción y el poder que Dios nos dio, la autoridad que Dios nos dio. Si no nos cuidamos los pastores, hacemos un mugrero de trabajo y dañamos la obra del Señor. Tenemos que ser honestos y reconocer que necesitamos mucha sabiduría. Son tres cosas las que Dios le da a Salomón. Le da sabiduría, le da prudencia, que es buen juicio, Ujú. y le da anchura de corazón. Aquí podemos predicar este sermón No, ya. Es sí. impresionante, impresionante. Sabiduría en forma muy básica quiere decir la opinión de Dios en relación a todos los asuntos de la vida. ¿Y cómo es esto? Como Dios dice. Y como Dios dice, hay que investigar, hay que Ujú. buscar, hay que pedir, hay que doblar rodillas. Señor, dame discernimiento porque el diablo es perverso, nos puede engañar fácilmente. Entonces, sabiduría es hacer las cosas conforme Dios dice que se deben de hacer. Prudencia es tener dominio propio, es tener buen juicio. El mismo capítulo, tres versículos después, de donde dice en Oseas 4:9, y será el pueblo como el sacerdote, habla, si no mal recuerdo, habla de mujeres, vino y mosto, quitan el juicio. Nosotros, hoy en día, todo mundo, todo cristiano está tomando ya. Es triste. Ok, habemos muchos todavía que nos mantenemos Ujú. diciendo, no te pares a la orilla de ese precipicio. La carne es débil y el vino y la cerveza, el mosto, es adictivo. No se queda en el mismo nivel, sigue creciendo como las drogas. Es adictivo, no te pares ahí. Entonces, nosotros tenemos que entender la importancia del buen juicio en la vida del cristiano, la prudencia, sabiduría, prudencia y anchura de corazón. Le trajeron dos mujeres de prostitución. Él tenía un corazón ancho, como la arena del mar, dice la Biblia. Ujú. Entonces, no las rechazó, no les dijo, llévense esa pudredumbre fuera de aquí, sáquenlas de mi palacio. No, les sirvió. Y con la sabiduría de Dios pudo discernir, tuvo buen juicio, tuvo prudencia, una gran anchura de corazón y pudo definir de quién era ese hijo y a quién se lo dio, a la verdadera madre. Nosotros los pastores, si no nos cuidamos, las mieles del éxito nos pueden desubicar terriblemente y nuestras decisiones ya no van a ser prudentes y nuestro corazón ya no va a tener esa anchura para recibir al que no tiene, al homeless, al que no tiene trabajo, al que no tiene buena educación, al que no da diezmos, al que le hace la vida imposible, como Pedro, que le hacía la vida imposible a todos los discípulos de a Jesús, Ujú. como Judas, que fue un traicionero y que era diablo. Y Jesucristo lo dijo, no llamé yo a vosotros 12 y uno de vosotros es El diablo. diablo. Y ahí estaba. Entonces, ¿sabía Jesucristo que Judas era traicionero? ¿Sabía Jesucristo que Judas era ladrón? Si era ladrón, ¿por qué lo tenía como tesorero? Ujú. ¿Qué pastor, qué pastor tiene un ladrón como tesorero? Pastor, nadie lo va a tener. Nadie, ningún pastor va a tener un tesorero siendo ladrón, pero nos toca en un momento dado que hay alguien que tiene los fondos, los está malversando.
está mal usando los dineros. Tuvo necesidades propias y tomó dinero. O sea, hay diferentes maneras en que hoy en día vemos esa realidad. Ujú. ¿Y por qué aguantamos y toleramos? Porque estamos tratando de mantener ese entendimiento, de mantener ese entendimiento que Jesús tuvo, aún hasta el final, cuando le dijo a Judas, amigo, no le dijo hijo del diablo, yo sé que eres un hijo del diablo, Ujú. a mí no me engañas, vienes con toda esta turba, con espadas y palos para apresarme y para crucificarme, me van a golpear. Y todo lo que hice por ti. Y todo lo que hice por ti, ¿dónde está? Pastores, se nos vuela la cabeza. Porque a quienes les hemos servido y los hemos amado y nos hemos sacrificado y hemos dejado a nuestra familia por ellos para servirles, nos dan la espalda, nos traicionan, asesinan nuestro carácter, nos pisotean muchas veces. Y hay que mantener la prudencia y la anchura de corazón con ellos. Amigo, con un beso entregas a tu maestro. Para mí, cuando dice maestro, le está diciendo, te estoy enseñando en última instancia cómo se muere. No como un ladrón, mentiroso, hipócrita, traicionero, sino como un corazón lleno de amor por una persona como tú. Si me sigues, no te vas a suicidar. No te vas a suicidar. Pero si me sigues porque soy tu maestro, con un beso entregas a tu maestro. Pero si no me sigues, si sigues tu corazón perverso, vas a terminar muerto. Porque si comparamos lo que pasó con Judas y lo que pasó con Pedro, no hay mucha diferencia. No, Pedro lloró amargamente. Esa- Pedro se y Pedro se arrepintió. arrepintió. Esa es la gran diferencia. Y es por eso que cuando Jesús comienza su ministerio, Él comienza con palabras de arrepentimiento. Esta conferencia, Arrepiéntanse. esta conferencia la llevo en la sangre, la llevo en mi corazón. Cómo el Señor nos enseña a través de Salomón a pedir lo que se necesita para ser un pastor efectivo. Reconozcamos que no nacimos enseñados y que el proceso del diamante para que lo pongan a brillar después es bajo la presión, escondido allá debajo, carbonizado, y que va a tener que pasar a través de tanto procedimiento, aún ya dentro del llamado. Cuando el Señor nos llama al pastorado no es para decir, aquí estoy, mírenme, yo sé predicar, escúchenme. No, es para atravesar por todo un proceso a través de los planes del Señor, donde el Señor nos capacita para ser los líderes que Dios quiere que seamos. Liderar. Y cómo Jesús nos demostró con su ejemplo, ¿no? ¿Cómo es el dicho? Lo Impresionante que haces no me deja escuchar lo que lo que dices. dices. Qué tan importante es el testimonio, no tan solo de los pastores, sino de todo creyente, todo Amén. quien profesa ser, yo soy hijo de Dios, Amén. yo soy cristiano, que es sumamente importante nuestro testimonio diario, Amén. y no tan solo en la iglesia, en el trabajo, en Amén. la casa, en la calle, es fundamental. ¿Por qué? Porque o podemos ser puente hacia el Señor o podemos ser piedra de tropiezo. Sí, Y Dios nos va a dar cuentas a sí. todos. Jesús lo pone de esta manera, porque ejemplo es dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ser líder y llevar a un grupo a alcanzar una meta requiere hacerlo por medio de ejemplo propio. Por Qué medio tan del ejemplo. importantes son estas palabras del maestro, ¿no? Amén. Hay 5 evidencias básicas de un gran líder. Es pacificador, unificador, facilitador, balanceador y servidor. Como dice usted, debe cuidar su influencia y que la verdadera medida del liderazgo es la influencia, dice John Maxwell. Sí. La verdadera medida del liderazgo es la influencia. Y quiero tocar este tema porque hoy en día vivimos en un mundo lleno de eso, de Exactamente. influencias, de todo tipo. Yo diría que más malas que buenas, Sí. sobre todo en las redes sociales. Amén. Estamos en un mundo que es tan fácil ser influenciados, no solamente por el impío, sino que como hablamos, por el mal pastor. Porque un mal pastor que haga stream de su prédica Mm, puede llegar a millones de personas sí, y puede llegar a engañar a millones de personas. exactamente. Entonces, ¿cómo podemos batallar esta influencia maligna dentro del mundo? ¿Cómo podemos utilizarla
a nuestro favor. ¿Cómo podemos utilizar los medios de comunicación tan avanzados tecnológicamente hoy en día para el beneficio del ministerio? Porque me he tocado con mucha gente que dice, oh, no, yo no estoy de acuerdo en que las iglesias hagan sus prédicas por YouTube o que no involucren los medios de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo usted respondería a esta crítica? No, nosotros debemos de promover y predicar y enseñar el Evangelio a toda criatura hasta el último de la tierra, en todas las maneras posibles. Si hay algo que lo quiera estorbar, no es del Señor, porque el Señor quiere promoverlo. El Señor quiere que su Evangelio sea conocido. Entonces, si alguien lo estorba, ¿de dónde viene ese estorbo? Porque el Evangelio libera. Y no libera solo porque cuando yo estoy presente y lo predico, entonces va a liberar. No, el Evangelio es el Evangelio, suéltalo como un león, él sabrá defenderse, él sabrá atacar. El Evangelio es la voz del Espíritu Santo diciéndole al mundo entero, Jesucristo ya solucionó tus problemas. Entonces el mismo Espíritu de Dios está presente a través de su propia palabra, a través del Evangelio. Entonces, no tenemos por qué estorbarlo a través de las redes, a través de un micrófono, a través de puerta en puerta en un vecindario, de la cualquier manera debemos de hablar, pero debemos de cuidar nuestra influencia. Yo en esta parte presento 5 evidencias básicas de un líder. El líder tiene que ser pacificador. El líder debe de producir paz a donde llega. El líder debe ser unificador. Hay un problema en la iglesia y no debe de agrandar las diferencias, sino minimizar sus diferencias y unificar al pueblo. Aun si eso se requiere a través de su silencio, que él calle y aguante y tolere y sufra. El pastor es el común denominador en la iglesia a través de su liderazgo y es el unificador por excelencia. Cuando las iglesias crecen es porque tienen un pastor que unifica, no que divide, Ujú. ¿verdad? Es facilitador. Hay quienes cuando llegan, la cosa estaba difícil, el problema estaba difícil, pero lo complican más con lo que empiezan a decir. Tiene uno que facilitar, no complicar, sino facilitar las respuestas, las soluciones. Uno tiene que ser un facilitador, uno tiene que ser un balanceador. A mí me impresiona mucho cómo una llanta de un carro con un pequeño pedazo de plomo hace que la llanta gire a alta velocidad. El neumático de un carro gire a una alta velocidad en forma equitativa o equidistante del centro del radio, del centro de la llanta sin ningún problema. Y los tripulantes en el vehículo van de lo más contentos. Pero cuando la llanta está desbalanceada, los tripulantes de ese vehículo están completamente disconformes porque aquel vehículo se mueve totalmente desbalanceado. Cuando nosotros como pastores ponemos la iglesia sobre ruedas, tenemos que entender que muchas veces en nuestra posición nosotros somos los balanceadores del movimiento de la iglesia. Sobre nosotros cae el peso de la tranquilidad, de la paz, de que todo el mundo esté contento, de que todo el mundo esté bendecido, guiado, dirigido, que superen sus problemas. El pastor a través de todo lo que hace balancea muchas cosas. La gente viene y dice, yo vine a esta iglesia porque aquí me dijeron que... Y el pastor dice, sí, sí, hermana, sí. Dios mediante vamos a atenderle en su necesidad. O sea, la gente viene desbalanceada y el pastor los balancea. Tiene que ser un balanceador. Y finalmente, un servidor, porque el ejemplo lo tenemos en Jesucristo. Él vino para servir y no para ser servido. Y nosotros, en nuestra posición de liderazgo, estamos para servir. Y en el servicio es que nosotros traemos un gran éxito a través de nuestra influencia, a través de todas esas características de un líder. Todas esas evidencias muestran que nosotros, cuando abrimos la boca, la gente nos oye, porque saben que nosotros edificamos. Pero hay pastores que cuando abren la boca empiezan a voltear la cara, voltean los ojos, dan la espalda. Hay quienes ni te saludan. Hay que- Desde que llegó ese pastor, la iglesia ha tenido problemas. Él está en su caballo blanco y nadie le puede preguntar nada.
es un líder déspota, es un líder agresivo. Y como usted dice, muchas veces ocupan su influencia de manera negativa. ¿Por qué? Ujú. Porque yo me doy cuenta, muchas veces la gente, la congregación, comienza a idolatrar al pastor por la imagen que está dando el pastor, Por su éxito. de decir, tú tienes que hacer una cita para hablar conmigo. Uf, Muchas veces es necesario el orden, no la organización. Pero en un servicio, cuando, oh, mira el pastor, y lo ven como si fuera un personaje del mundo de televisión, famosísimo, rey de no sé qué. Yo creo que es un daño reverso también. Daña tanto a la congregación como al pastor, porque mientras más lo ve el pastor, menos posibilidades tiene de volver en sí. Entonces, qué tan importante es la influencia, ¿no? Y hay otra cosa que me llamó mucho la atención. Hablamos de cuidar el testimonio. La comunión con Dios lo hemos tocado, ¿no? La mayoría de los siervos de Dios lo conocen. Pero hay algo que es muy hablado y no mucha gente está de acuerdo en un solo tópico. Cuidarse físicamente como un pastor, como un siervo de Dios o como un ministro, ¿no? Como una persona de liderazgo. ¿Qué tan importante es el cuidado físico? Porque muchos no lo toman en cuenta. es lo que muchas veces las personas que están en posición de autoridad, lo que menos cuidan, su salud. Y lamentablemente, conforme su liderazgo va creciendo y las iglesias van creciendo, terminan pronto su liderazgo porque se queman. The burnout, Ujú. el quemarse, el agotarse, es común en los pastores. Hay mucho estrés. Personalmente he vivido eso un par de veces a lo largo de casi 45 años de pastorado. Y he tenido que tener mucho cuidado con mi salud, aprender a comer. Yo comía muy mal cuando comencé a pastorear. Comía mucha carne roja. Mi estómago no podía. Mm. Mi sistema digestivo no podía. Y todo eso el Señor me lo enseñó orando al Señor. Entendí, leyendo algunos libros, entendí la importancia de cuidar la salud, porque el trabajo que uno tiene es muy estresante. En una ocasión, una doctora que es parte de la familia, de mi familia, me dijo, eh, sufre el síndrome de los ejecutivos. ¿Cuál es ese? Su sistema digestivo se contrae. Colitis, todo eso es parte del síndrome de los ejecutivos, porque están bajo mucha presión, Mucho estrés. bajo mucho estrés. Y uno tiene que aprender todas esas cosas que nos ayuden a tener una mejor salud física para enfrentar el gran reto del pastorado. Muy importante. Wow. Porque si nuestra salud no funciona, ¿cómo vamos a subir a predicar? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a servir a los demás? Nuestra, nuestra falta de salud, nuestro mal cuidado de nuestro cuerpo afecta nuestra capacidad pensante. Ujú. En un momento dado no podemos predicar, enseñar, no podemos concentrarnos, porque nuestro cuerpo tiene deficiencias que afectan la capacidad pensante. Y la energía del cuerpo, dormir correctamente. Los pastores muchas veces se glorían en el sacrificio que hacen hasta las altas horas de la madrugada para llevar a cabo el trabajo del Señor. Y, y es común, ¿no? Que nos quedamos hasta las 3 4 de la mañana preparando el drama de Navidad. Lo que podía hacer mañana no lo hizo el día de mañana, lo hizo en la noche y el día de siguiente ya no puede funcionar. Está Y de todo. ahí la importancia de la organización. Sí, No tan solo como pastor, cualquier persona en su vida tiene que aprender a formar un sistema de organización en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo. Yo creo que ahí juega un rol muy importante lo que es la organización y la disciplina. Así como hay disciplina para la oración, para el estudio, para el trabajo, tiene que haber una disciplina para, sí, para el cuidado, para el dormir. sí. Entonces, Jesucristo descansó. cuando se cansó, Jesucristo se cansó. Jesucristo se apartó para descansar.
Y ahí vemos otro ejemplo. Jesucristo hubo noches que se amaneció Sí, clamando. porque era necesario, Amén. pero no era su ley de vida, no era su día a día. Entonces muchas veces tomamos ciertos aspectos de Jesús y lo sacamos de contexto y lo ponemos a nuestra vida y al final no es lo que Dios nos quiere decir. Por lo tanto, es dañino. Entonces, creo que es importante, la organización es fundamental Amén. en todo. Así que el liderazgo en la misión integral. Wow, hemos tocado todos los tópicos ya casi. Gracias a ¿Algo Dios. que le gustaría compartir? ¿Algo más acerca del tema de la misión integral? Bueno, una de las cosas importantes, y yo creo que podremos hablar mucho más, pero para cerrar, yo diría que el pastor pentecostal tiene una tarea tan integral, abarca muchas áreas y debemos de recordar que debemos de esforzarnos en estar, no ser expertos en todas las áreas de nuestro trabajo, pero no tratar de ser expertos en todas las áreas, pero tener conocimiento de las diferentes áreas, porque en un momento dado, a través de una de esas áreas, el diablo va a tratar de desbalancear nuestro ministerio, va a tratar de desubicarnos. Y cuando uno se mantiene relacionándose con todas las áreas de servicio, porque el pastorado es una de las áreas más completas, son las más difíciles, abarca muchas cosas, no abarca solo subirse al púlpito a Amén. predicar. El de la enseñanza generalmente nada más es enseñar, pero el pastorear es pasar tiempo con las ovejas, es vivir con las ovejas, es alimentar las ovejas, es sanar las ovejas. Sabemos que la sanidad viene de lo alto, pero Dios nos da a nosotros todas las medicinas espirituales para sanar los corazones de la gente, aplicarles la medicina espiritual. Entonces, es un trabajo, es una labor muy amplia y debemos de buscar el de capacitarnos lo más que podamos en todas las áreas. Leer, antes decíamos leer el periódico, eso, leer las noticias, escucharlas, estar al día. Viene alguien y dice, pastor, ¿escuchó lo que pasó? No, yo no escucho noticias, discúlpame, están llenas de corrupción. No, hermano, por el bien de esa familia que el diablo la quiere desubicar, Ujú. tome un poco de tiempo y escuche lo que está pasando. Muchas veces las noticias nos dejan saber que hay el cumplimiento de una profecía y nosotros cerrándonos a esa realidad. O sea, hay muchas áreas. Por eso es tan importante que el pastor pentecostal, en la misión integral que él tiene, entienda la dependencia del Espíritu Santo en su vida. La Biblia dice que Jesucristo habló a los discípulos y les dijo, el Espíritu los guiará a toda la verdad. Un, un- un pastor pentecostal va a depender de la guianza del Espíritu Santo. Va a depender de la orientación del Espíritu Santo, como en el caso de Jacobo en la ciudad de Jerusalén, cuando vinieron quejándose los discípulos y otros más de que los gentiles que se convertían tenían que practicar lo que los judíos practicaban de acuerdo a la ley. Y entonces tuvieron una reunión y cuando ya se llegó al acuerdo, se puso de pie Jacobo y dijo, os ha parecido bien al Espíritu Santo y a los ancianos de la iglesia, a los apóstoles, os ha parecido bien, primero, al Espíritu Santo. Ujú. El pastor pentecostal, como Jacobo, se va a dejar guiar por la voz del Espíritu Santo, se va a dejar guiar por el Espíritu de Dios. Quien toma las decisiones es el Espíritu Santo, no es el El pastor. pastor. Es una experiencia que yo atravesé como pastor en un momento de mi ministerio, donde a mí me decía, es que usted es el pastor, es que usted es el que toma las decisiones. Discúlpenme, yo no mando en la iglesia. Todo el mundo se quedó callado. Pero usted es el pastor. Sí, pero yo no mando. Yo tengo que entender la voluntad de Dios. Y si yo hablo por mi propia cuenta, el diablo va a atacar y va a derrotar y va a destruir. Pero si yo digo, así dice el Señor, y está la prueba y está la evidencia, hemos llegado a la conclusión después de analizar, estudiar, observar, leer la Biblia, orar al Señor, buscar la presencia y la guianza del Señor, hemos llegado a la decisión final de que creemos con convicción que esta es la voz del Espíritu Santo, este es lo que nos está diciendo. El pastor pentecostal no dice, es que yo vengo de Harvard, es que yo vengo del seminario tal, es que... No, 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 no. Es que el Espíritu Santo nos guiará. Y así lo dijo en el libro de los Hechos. También en el libro de los Hechos, capítulo 13, nos dice que el Espíritu Santo dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé
para la labor a la cual los he llamado. ¿Quién llama? El Espíritu El Espíritu Santo. Santo. ¿Y quién es el que dice? El Espíritu Santo. El pastor pentecostal no dice, aquí yo soy el que mando, aquí Dios me puso como pastor y yo mando. No, no hagan un mugrero con la autoridad que Dios les dio. No hagan un trabajo malísimo con la unción y el poder que Dios puso en sus manos, por favor. Busquen. Dice que en oración, ayunando y orando en el capítulo 13 de los Hechos, el Espíritu de Dios habló y dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la labor a la cual los he llamado. Y el Espíritu de Dios nos detiene o nos abre la puerta para avanzar. Por eso llegó el momento en que no los dejó avanzar y después apareció la visión del varón macedonio y tuvimos por entendido que el Espíritu Santo nos estaba llamando a Macedonia. Qué grandes ejemplos. El pastor pentecostal debe de tomar en cuenta todos estos aspectos importantes de liderazgo, pero terminamos la conferencia con la gran importancia de nuestro llamado pentecostal. En los últimos años ha sucedido un avivamiento en el mundo entero, en los 5 continentes. Lo que fue despreciado y llamado el último vómito de Satanás, el hablar en lenguas. ¡Wow! ¿Cómo contestan ahora ante el hecho y la realidad de que todas las denominaciones principales, mainstream denominations, todas las denominaciones principales incluyen ahora grupos carismáticos y pentecostales? Ya no son grupitos relegados en un rinconcito, no. Ahora son las iglesias más importantes y se reconoce, como decía anoche el predicador, uno de los que compartieron con nosotros, entre el 75 y el 80% de todos los movimientos que van a la vanguardia en el cristianismo son pentecostales. El líder pentecostal, el pastor pentecostal, debe tener su principal dependencia de la voz del Espíritu Santo, de la guianza del Espíritu Santo, de la autoridad y la autorización que el Espíritu Santo nos da, del entendimiento que nos viene por el Espíritu Santo para hacer nuestra labor. Hagamos nuestra parte, el Espíritu de Dios hará su parte y tendremos un gran éxito en el ministerio como pastores. Wow. Amén. Y habla mucho del resultado, ¿no? El Sí, resultado muchas veces, pues por sus frutos los conocerán. sí. El resultado habla de la importancia de escuchar al Espíritu. Amén. Amén. Así que, pastor, muchísimas gracias. Gracias a Dios. Quiero decir una última pregunta, Amén. así rapidito. ¿Qué le diría a estos jóvenes que están dentro de un ministerio, ¿no? Que tienen la duda acerca de que ¿a qué ministerio me está llamando Dios? ¿El pastorado? ¿Me está llamando a las misiones? ¿Al evangelismo? Y tienen esta duda, ¿no? Obviamente siempre se dice, ¿no? Ve y ora, ve y ayuna. ¿Qué le diría a los que aún dicen oro, ayuno, pero no pasa nada? ¿Qué está pasando? Y tengo que tomar una decisión. Tuve yo una experiencia muy impresionante en México. Cuando vino un doctor, el doctor Eder García, doctor dentista, desde Aguascalientes, en una visita que tenía a sus familiares en la ciudad de Garland, Texas, donde yo soy pastor, por casi 45 años. Se acercó a mí, yo lo conozco de años atrás, y me dijo, pastor, aproveché la oportunidad de este viaje para decirle que necesito ayuda con mis papás, mi papá y mi mamá. Dice, ellos tienen problemas en su vida, dice, y han sido rechazados por 3 pastores. No sé qué hacer, ellos ya no quieren ir a ninguna iglesia. No sé qué decirles, los trato de animar, pero no quieren. Ellos prefieren mejor agarrar una jarra de café y unas cuantas tortillas y donuts y llevarlas a un hospital y dársela a la gente que está allá afuera esperando que les den información de sus familiares y darles de comer y hablarles de Cristo, darles algún folleto y se van para su casa, pero no asisten a ninguna iglesia. Pastor, ayúdeme, ¿qué puedo hacer? Le digo, mira, mijo, le dije, lo único que puedo hacer, estamos tan lejos, son 22, 24 horas de camino en carro para llegar allá. Estoy hablando de hace 12 años. Y entonces le digo, nosotros transmitimos por internet.
Nosotros transmitíamos por internet mucho antes de la pandemia. Predicábamos a través de la internet en cualquier parte del mundo. Entonces, cuando sucede esto, yo le digo, diles que nos escuchen por internet. Y sucedió que teníamos un viaje de familia con la familia precisamente por esa ciudad de Aguascalientes. Y cuando llegamos por ahí, cruzamos de regreso precisamente con familiares de esa pareja de adultos rechazados por 3 pastores. Cuando supieron que íbamos a pasar por ahí, dijeron, díganle al pastor de la Garza que nos espere, lo queremos saludar de mano, queremos agradecerle, porque al escuchar los mensajes por internet los domingos en la mañana, restauró su fe, su paz, su tranquilidad. Y ellos decían, queremos saludar al pastor y darle las gracias personalmente. Y bueno, llegamos, esperamos, llegaron ellos, nos juntamos. Muchas gracias, pastor. Me dieron las gracias a mi esposa, a mí. Y en eso sentí en mi corazón decirles, hermanos, no sé cuál sea su situación, pero yo voy a venir una vez al mes a Aguascalientes por ustedes, manejando, ¿verdad? Porque no practicábamos mucho el volar en ese tiempo. Sí volábamos, pero no tanto. Y entonces, ah, yo vengo una vez al mes y vamos a estar con ustedes en un servicio de hogar. Y cuando ya salimos, mi esposa me dice, estás loco, vas a manejar 23, 24 horas de camino para venir a hacer un servicio. ¿Cómo sabes que es la voluntad de Dios? Te estás comprometiendo con algo muy grande. Y mi respuesta fue simplemente, no lo sé. ¿No sabes qué es la voluntad de Dios? No lo sé. No sé si esto es verdaderamente la voluntad de Dios, pero muy pronto me voy a dar cuenta. Pero muy pronto me voy a dar cuenta. Cuando regresemos dentro de un mes, me voy a dar cuenta si es la voluntad de Dios o no. Regresamos al mes. Regresamos al mes y se convirtieron, si no me recuerdo, 12 personas. Está hablando de hace 12 años atrás. 12 personas. Y entonces, cuando ya veníamos de camino, le digo a mi esposa, ¿qué piensas? ¿Será la voluntad de Dios que regresemos otra vez? Muchas veces no sabemos. Después de orar, después de ayunar, después de buscar el rostro del Señor, y no bajó un ángel del cielo para decirnos, este es tu llamado. Acciona, envuélvete, ponte a trabajar. Si lo que empiezas a hacer no funciona, el Señor quiere decir que no está en eso. Amén. Si empiezas a hacer algo por el Señor y aquello crece y se desarrolla, y la gente viene y te dice, pastor, ¿qué le pasó? Bajó la unción, le tomó el Señor, ¿qué sucedió? No sé, es mi primera vez, no sé qué me pasó, debió haber sido el Señor. Ahora comentamos y decimos, ¿qué piensas, Ani? ¿Qué piensas, mi amor? ¿Sería la voluntad del Señor? Porque ahora son más de 40 congregaciones, que comenzó con un par de personas rebeldes que los 3 pastores lo rechazaron. Y Dios tenía un gran propósito, que muchas veces no lo sabemos. Entendemos básicamente lo que es el llamado del Señor, de ir y servir. Pero decía mi padre, hay 3 cosas sencillas que se definen para entender el llamado del Señor. Número 1, un ardiente deseo por hacer algo, aquello que le llama la atención a uno. Porque el Señor es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Número 2, se va a abrir una puerta. El Señor es el que abre y cierra puertas. Se va a abrir una oportunidad. Y número 3, mira el resultado. Si el resultado es favorable, quiere decir que el Señor está contigo. Pasan años y no sucede nada. Haz algo, cambia, busca hacer algo más, porque se te está yendo el tiempo. No te aferres de que esto es lo que yo quería. No, eso es lo que tú querías, no es lo que el Señor quería. Busquemos la guianza del Señor en ese aspecto. 3 cosas básicas: un fuerte y ardiente deseo de servir al Señor. Número 2, una puerta que se abre, una oportunidad. Y número 3, el resultado nos ayudará a definir lo que el Señor nos está llamando a hacer. Wow, Amén. maravilloso. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, Un placer, Pastor Adolfo. una bendición. Muchísimas gracias, de verdad. Cuánta sabiduría, Alabado sea el Señor. cuánta sabiduría. Gloria a Dios. Y Gloria a Dios. déjenos saber en sus comentarios su feedback, qué les pareció, qué opinan acerca de todos estos tópicos. A los jóvenes que están comenzando en el ministerio, tomen consejo, por favor. Tomen consejo. Si tienen dudas,
pónganse a trabajar y vean lo que el Señor va a hacer en sus vidas. Así que nuevamente muchísimas gracias. Amén. Les Bendiciones, mi agradezco. hermano Kelsey. Muchísimas Bendiciones. gracias. Dios les bendiga. Así que una vez más, que agarramos un capítulo del Pastor de la Garza en el tomo 3 del libro Iglesia y Ministerio, una pastoral pentecostal integral. Así que hablamos de la misión integral dentro del ministerio pentecostal y les exhorto a conseguir el libro porque está repleto de mucha enseñanza, mucha sabiduría y mucha Biblia, que es muy importante. Así que, una vez más, muchas gracias por escuchar el podcast de Alafos y nos vemos pronto. Bendiciones.